Bueno, vamos ahora, les voy a explicar ahora la guía de geometría, que es un repaso de un tema que ya se trabajó en otra guía pasada, que es sobre la clasificación de los triángulos. ¿Listo? Entonces tenemos acá, bueno, tenemos la guía como tal. Entonces tenemos el reto que siempre les pongo en la guía. Entonces ahí ustedes tienen que pues, resolver ese reto. No lo resuelvo, después hago un video en donde hago el resumen de todos los retos que les he puesto en cada una de las guías y dando una explicación de ellos. ¿Listo? Bueno, entonces acá tenemos las actividades. Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos unas preguntas relativas con los triángulos. Recordemos que la clasificación de los triángulos, ¿no? Creo que es en la guía 1 en donde aparece la clasificación que se da de los triángulos. Hay una clasificación de acuerdo con los lados, la medida de los lados, y una clasificación con la medida de los ángulos internos del triángulo. También recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados siempre, ¿listo? No importa cómo dibujemos el triángulo, siempre la suma de los ángulos dentro del triángulo siempre tiene que ser igual a 180 grados. Por ejemplo, este primer ejercicio nos dice, observa el siguiente triángulo, ¿cuál es la medida del ángulo X? Entonces aquí nos dicen que este mide 46, que este mide 95 y nos preguntan que cuánto mide el ángulo que falta. Pues eso es sencillo, necesitamos saber cuánto le falta a la suma de estos dos ángulos para hacer 180. Si sumamos 46, si lo sumamos con 95, eso me daría, acá me da 10, 14, me da 141 grados. Entonces pues a 180 le voy a restar 141, ¿sí? Para saber cuánto aquí le presta, 10 me daría 9, ¿sí? Queda convertido en 17, 17 menos 14 me daría 3. Entonces el ángulo que falta es de 39 grados. 39 grados, ¿listo? Y si yo sumo los tres ángulos, pues esto me daría 180 grados. Entonces aquí voy a marcar la opción B porque es la que me permite eso. Mire, por lo menos esos calculitos así sencillos son los que yo le pido que coloquen ahí para saber de dónde salen los resultados, ¿sí? Ustedes pueden copiar la guía, pueden copiar el punto y van resolviendo. Dice aquí, ¿cuánto mide cada ángulo de un triángulo equilátero? Recordemos que un triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus lados iguales. Entonces, si el triángulo tiene todos sus lados iguales, pues entonces todos sus ángulos internos van a ser iguales. Si todos son iguales, si todos los ángulos dentro del triángulo son iguales, pues ellos tienen que sumar 180. Entonces, quiere decir que un ángulo tres veces, el mismo ángulo tres veces tiene que ser sumar 180. Pues tiene que ser de 60 grados, porque 60 más 60 más 60 me daría 180 grados. Entonces quiere decir que los ángulos medirían 60 grados si el triángulo es equilátero. Bueno, así sucesivamente. Aquí dice, según las medidas, en cada caso se puede construir un triángulo, sí o no. Por ejemplo, si yo tengo 2 centímetros, 3 centímetros y 5 centímetros, ¿será que sí se puede construir un triángulo con esas medidas? ¿Será que sí? Les voy a dar la clave para que puedan resolver esto. Digamos, yo tengo 2, 3 y 5. Son las medidas del triángulo. Entonces, lo que tiene que pasar es que siempre que yo sume dos lados, la suma de esos dos lados tiene que ser mayor que el otro tercer lado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar este y este. Si yo sumo esos dos, 2 y 5, me daría 7. Y 7 es mayor que 3. Listo, se estaría cumpliendo. Ahora miremos, voy a tomar el 3 y el 5. 3 y 5 me da 8. Y 8 es mayor que 2. Ahora voy a tomar el 2 y el 3. 2 más 3, 5. 2 más 3 me da 5, que es igual al otro. Entonces quiere decir que con con estas medidas no se puede construir un triángulo, ¿sí? Siempre se debe cumplir esa propiedad, que al sumar dos lados, esa suma tiene que ser obligatoriamente mayor al tercer lado para poder que se cumpla la desigualdad. Eso se llama desigualdad de los triángulos, y que las medidas efectivamente sean medidas de un triángulo. ¿Listo? O sea, ¿qué quiere decir? Que no se puede construir un triángulo que tenga un lado de 2 centímetros, el otro lado de 3 y otro de 5. No se puede. ¿Listo? Miremos, por ejemplo, 4, 3 y 5. 4, 3 y 5.
4 centímetros, 3 centímetros y 5 centímetros. Entonces miremos a ver, si yo sumo estos dos me daría 7, que es mayor que 5. Si yo sumo 3 y 5 me daría 8, que es mayor que 4. Y si yo sumo 4 y 5 me daría 9, que es mayor que 3. ¿Qué quiere decir? Que con esto sí se puede construir un triángulo que tenga esas medidas. ¿Listo? Con estas medidas de acá no, porque si yo sumo 2 y 3 me daría 5, que es igual al otro lado. Entonces no se cumpliría la desigualdad que les propongo. Me piden acá un triángulo que tenga 1, 1 y 1. ¿Será que sí se puede? Pues claro, porque mire, 1 y 1 me daría 2, que es mayor que 1. Y si ustedes suman todas las parejas que puedan, pues siempre les va a dar 2, que es mayor que el otro. O sea que sí se puede, y es lógico porque yo puedo construir un triángulo que tenga uno por acá y uno por acá, y sería equilátero. Un triángulo que tenga 1 centímetro por todos los lados y sería equilátero. ¿Listo? Bueno, ustedes contestan los otros. Bueno, tienen que revisar la guía. La guía número 1 es en donde está, pues explica la clasificación que se da. Ahí pueden contestar los otros puntos. Acá tenemos unos cuadros para llenar, ¿sí? Equilátero, isósceles, escaleno, rectángulo, acutángulo, obtusángulo. Bueno, esta es la distinta clasificación que se le da a los triángulos, según la medida de los lados y según la medida de los ángulos. Entonces ustedes tienen que mirar estos triángulos de acá si cumplen las condiciones. Por ejemplo, el triángulo 1 me dice aquí que es equilátero y que es acutángulo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que este triángulo de acá es equilátero, bueno, aunque no parece que sea equilátero, debido seguro por la gráfica, no parece que sea equilátero. Recuerde que si es equilátero, pues todos los lados tienen que medir lo mismo, ¿sí? Bueno, pues ustedes acá, por ejemplo, el 2, voy a hacer el 2. El 2, el triángulo 2, según la medida de los lados, voy a clasificarlo. Según la medida de los lados, pues yo miro, si este es igual a este, pero diferente de este, sería isósceles. Así como miro la gráfica, así como la miro, voy a ver si son iguales los triángulos, los lados, perdón. Voy a medir aquí, voy a medir este lado para ver si es igual al otro lado. Por ejemplo, acá, este lado me da ahí, voy a medirlo a ver si es igual a este de acá. Efectivamente, el lado de acá no son iguales. Este lado de acá es un poquito más grande, más largo que este de acá. O sea que este es diferente de este y diferente de este. O sea que es un triángulo escaleno. Este sería un triángulo escaleno. ¿Por qué? Todos sus lados miden diferente. Ahora miremos. Este de aquí parece que es un ángulo de 90 grados. En conclusión, sería un triángulo rectángulo, según la medida de los ángulos. ¿Listo? Listo. De esa forma se va a llenar la tablita. La tabla. Acá lo mismo, la definición, la clasificación, bueno, ustedes lo llenan allá con la información. Acá se le he cortado este punto. Tienen que leer muy bien la clasificación de los triángulos, tanto según la medida de los lados como según la medida de los ángulos, para poder contestar esos puntos de acá. Y aquí lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Y de esa forma se completa la guía de geometría. No hay nada más que hacer ahí. Miremos el punto 13, dice: mide los lados de cada uno de los siguientes triángulos y escribe debajo el nombre del triángulo. Por ejemplo, aquí yo puedo mirar que este triángulo de acá es un triángulo equilátero, porque me están diciendo que mida los lados, ya que ese sería equilátero, ¿sí? Este de acá ¿cómo sería? Y este de acá ¿cómo sería? ¿Sí? Según la medida de los lados. Dice, mide los lados de cada triángulo y escribe debajo el nombre del triángulo. Entonces yo aquí puedo mirar que este lado de acá es igual a este, igual a este. Si son los tres lados iguales, pues es equilátero. Ustedes me dirán acá, si tiene dos iguales y uno desigual, pues sería isósceles. O si todos son diferentes, sería escaleno, dependiendo de cómo les dé la medida, ¿listo? Y acá, pues, similar al cuadro anterior, ¿sí? Me dan los triángulos y ustedes tienen que colocar dependiendo de cómo miren que son los triángulos. Por ejemplo, el 1 yo miro que es un triángulo que tiene todos los lados desiguales, o sea que es un triángulo escaleno. ¿Listo? Bueno, de esa forma completan y ya, eso es todo, muchachos, ¿listo?